una matriz, ya sea de costos, lo vamos a tomar como costos para trabajarlo en el solver, ¿ya? O una matriz adyacente que le llamo. Vamos a resolver ejercicios, para eso les voy a enviar al WhatsApp un archivo para poder trabajar con eso, con el solver. Hay un algoritmo que es el algoritmo de la ruta más corta, o el discrete, que le llaman. Vamos a aprender a hacer eso, pero trabajando con un ejercicio. El algoritmo está, se los voy a presentar y lo vamos a resolver a través de un ejercicio. Voy a presentar pantalla y me avisan, por favor, si se ve. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, Lick, se ve. Muy bien. Bueno, estábamos todavía en grafos. Lo que la anterior semana habíamos hecho, habíamos definido conceptos básicos, que era un grafo, que era una red, que era una ruta, que era un arco, un grafo dirigido, un árbol de expansión, un árbol de expansión, bueno, mínima, decíamos, siempre y cuando teníamos los costos o los tramos, las distancias, ¿cierto? En esto ahora lo que vamos a seguir viendo son conceptos básicos, pero luego para introducirnos nosotros luego a hacer el algoritmo. Bueno, un grafo o una red se puede representar matemáticamente, dice, como ¿quién? Como una matriz, como una lista enlazada o como un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a trabajar, dice, de estas tres formas, ¿no? A nosotros más nos interesa como una matriz. Entonces, la representación matricial se puede hacer de dos formas también, es a través de una matriz de adyacencia o una matriz de costo-beneficio. Esta matriz de costo nosotros la vamos a utilizar mucho cuando nosotros queramos resolver nuestro ejemplo a través del solver, ¿de acuerdo? Una vez que yo pueda armar la matriz de costos, en este caso voy a tomarlo como si fuera un caso especial del método de transportes, ¿ya? Y vamos a aprender ahora a resolver transportes también con el solver, ¿de acuerdo? Entonces, donde cada distancia, tiempo, que puede ser el arco de un nodo a otro nodo, ¿ya? Lo vamos a convertir nosotros en costo, donde queremos llevar, digamos, una unidad de una unidad fuente a una unidad destino. Entonces, el algoritmo más adelante lo vamos a ver como eso, ¿no? Como querer llevar algo desde un nodo inicio a un nodo final, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es una matriz adyacente? Dice, ¿no? O de adyacencia. A ver, alguien nos está esperando acá. Dice, una matriz de adyacencia, dice, para un grafo G, ¿sí? O una red, es una matriz A, dice, de dimensión n por n, que tiene que ser cuadrada, donde los elementos, dice, o sea, esta matriz con, con índices I y J es verdadero, dice, o no. Sí, solo sí existe un arco que vaya del vértice I al vértice J. En ausencia de arco directo se representa generalmente por cero. Entonces, más estamos viendo esta matriz como una matriz dirigida, o este grafo como un grafo dirigido, ¿ya? Entonces dice, si sale del nodo 1 al nodo 2, entonces dice, es verdadero y le vamos a poner 1. Y si no, si no hay una dirección, entonces va a ser igual a 0. Entonces, es una matriz de adyacencia. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tengo acá, ¿se ve el grafo? Tengo aquí esta red. Dice, de ejemplo dado, el siguiente grafo, la siguiente red, encontrar su matriz de adyacencia. ¿Qué me dice? Tengo aquí 6 nodos y todos están conectados. Miren, esta es una red dirigida, porque los arcos están yendo en una dirección, ¿de acuerdo? Entonces dice que su matriz de adyacencia va a ser la siguiente. Voy a poner unos, dice, aquellos nodos o aquellos arcos que vayan dirigidos de un nodo a otro nodo.
Y si no hay vuelta, entonces le voy a poner 0, ¿no? Entonces aquí tengo, dice el nodo, el número, esta es una matriz con 6 nodos. Aquí tengo los 6 nodos, tanto en fila como en columna. Y tengo, de 1 dice que va a 2, de 1 va a 2, y le estoy poniendo, dice que un valor de 1, ¿ya? De 1 va a 3, le estoy poniendo un valor de 1. De 1 va a 4 y le estoy poniendo un valor de 1. De 1 no puede ir a 5 de manera directa, ni tampoco puede ir de manera directa a 6. Entonces, todos esos dice que van a ser iguales a 0. Además, que de 1 no regresa a sí mismo, ¿ya? No hay ida y vuelta en 1. Entonces, ese también va a ser igual a 0. Se sobreentiende que estos espacios vacíos son iguales a 0. Entonces, ¿cuál será los elementos del nodo 2? ¿El 2 para dónde va? ¿A qué nodo se dirige? 3, 5, 6. Al 3, ¿sí? El nodo 2 se dirige al 3, al 5 y al 6. Entonces, los elementos van a ser de 2, 3, el 2, 5 va a estar con 1 y el 2, 6 también. El 3 se dirige ¿a quién? Al 4, al 5, solamente a 2, ¿cierto? Entonces va a ser el 3, 4 con valor de 1, el 3, 5 con valor de 1. El 4, ¿a dónde se dirige? Al 5. Al 5. Entonces el 4, 5 va a tener un valor de 1. ¿El 5 a dónde se dirige? Al 6. Al 6. El 5 solamente se dirige al 6. Entonces dice el 6, 5 va a tener igual a 1. Entonces esta matriz formada de unos se llama la matriz de adyacencia. ¿De acuerdo? Muy bien. En estos casos los espacios vacíos, vuelvo a recalcar, son... No hay una vuelta, un retorno, se podría decir, del 2 al 1. Pese que hay del 1 al 2, no hay del 2 al 1. Solamente hay de ida, pero no de vuelta. ¿De acuerdo? A ver, veamos quién está en espera. Ya, entonces yo tengo un grafo dirigido, entonces puedo hallar su matriz de adyacencia. Ups, se han dormido, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces, esta es una matriz de adyacencia. Veamos ahora, dice, la matriz de costos. Dice, para un grafo G etiquetado, es una matriz C de dimensión n por n, otra vez es cuadrada, donde esta matriz es el costo, dice, o valor de la etiqueta. Sí y solo sí existe un arco que vaya del vértice I al vértice J. Ahorita vamos a... ¿Ya? En ausencia de arco directo se representa generalmente por infinito. Esto me va a ayudar a trabajar nosotros con el algoritmo. Costo extremadamente alto para la simulación. Se hace uso de un valor fuera del contexto. Pues esto me va a ayudar a mí a etiquetar. Es cuando yo esté haciendo el algoritmo de la ruta más corta. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir a nuestro grafo. Vamos a ver un ejemplo. Este era nuestro grafo, que no tenía los costos o las distancias o los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo ese? Del nodo 1 al nodo 2 podríamos decir que hay 10 unidades de tiempo, de distancia, ¿sí? Que tardan en llegar, dice, de 1 a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta va a ser la matriz de costos. Donde antes había puesto unos, ahora voy a poner los costos, ¿de acuerdo? Entonces tengo de 1 a 2, tengo 16. Repito, puede ser este tiempo, puede ser distancia, ¿ya? O lo que nos están solicitando, ¿no? Entonces, vamos a tomar muy en cuenta eso. Entonces decimos, esto puede ser unidades de tiempo, unidades de longitud. ¿De acuerdo? Y lo mismo de acá, dice, ¿no? De 1 a 2 tiene una, vamos a suponer que es distancia, 16 metros, pongámosle. De 1 a 3 dice que hay 26 metros. De 1 a 4 hay 20 metros. Y de 1 a 5, ¿habrá de manera directa?
¿Tendré algún nexo de 1 a 5? ¿Qué me dicen? Hola. No, Lick, no. No hay de manera directa. Entonces, esos también se van a poner como si fueran ceros, ¿no? Casillas en blanco. Entonces, la idea ahora de estos algoritmos es, dice, llegar, bueno, les voy a explicar el algoritmo de la ruta más corta o el de Discraft. ¿Qué quiere decir? Llegar de un nodo a otro nodo, dice, pero con la distancia más corta, la distancia mínima. Por decirles, tengo acá, quiero llegar del 1 al 5, ¿cierto? Pero recorriendo una mínima distancia. ¿Cómo lo podré hacer? ¿No? Aquí si nosotros vamos yendo uno por uno, vamos a tardar, miren, tengo un camino de 1 a 2 y de 2 a 5. ¿Cuánto tardo? De 1 a 2 tardo 16 y de 2 a 5 tardo 23. Sumados estas dos distancias, ¿cuántos hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hace? 39. 39. ¿Podremos encontrar otra ruta que sea más corta? A ver, veremos. Puedo ir de 1 a 2, puedo ir a 3 y puedo ir a 5. Es otra ruta que me lleva hasta 5. A ver, veramos. 16 más 8, ¿cuánto es? 24, ¿no? 24 más 6, más 18, ¿no? 42. 24. 24 más 18. 42. 42. Sigue siendo más grande la distancia que de ir de 1 a 2 a 5. Que ir de 1 a 2, 3, 5, ¿cierto? A ver, vayamos de manera directa. De 1 a 3 y a 5. 26 más 18. 44. 44. Está igual que de ir de 1 a 2 a 3 y a 5. A ver, veamos con esta. De 1 puedo ir a 4 y de 4 puedo ir a 5. Tengo 20 para ir a 4 y otros 20 para ir a 5. ¿Cuánto es? 40, Lick. 40, ¿no? Hasta el momento esta es 40 y la otra que es más corta, ¿cuál es? Vendría a ser esta de acá, de 1, 2, 5, ¿no? Entonces la idea es aquí, en el algoritmo de la ruta más corta, dice llegar al destino que me están pidiendo, pero tomando en este caso una distancia mínima, el recorrido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Cuando yo esté trabajando con el solver, voy a necesitar armar esta matriz de costos. ¿De acuerdo? Esta matriz de costos para poder identificar y poder aplicar el solver. Ahora, cuando yo haga en el solver, cuando trabajemos en el solver, habíamos dicho que esto va a ser un caso especial del método de transportes para resolver. Vamos a considerar si estos costos como, estas distancias como costos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso le llamo matriz de costos, por más que sean tiempos o longitudes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea dice que va a ser enviar una unidad, que es lo que me dice, ¿no? En la matriz de costos va a ser 1, si envía, y si no, 0, ¿de acuerdo? Voy a hacer, la idea es, dice, enviar una unidad al destino, ¿de acuerdo? Ahora, si va a ir por aquí, va a ser 1, pero no hay de regreso, entonces va a ser 0, ¿no? Entonces vamos a armar esas, ¿cómo podría ser? Vamos a empezar a armar nuestra tabla cuando estemos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vamos a olvidar de esta matriz de costos, por favor, ¿ya? Entonces, estos nodos que ven entre, por decirles, si este fuera nuestro nodo inicio y este fuera nuestro nodo final, el 1, el inicio, o nodo fuente, o nodo origen le llaman, y este 6, nuestro nodo final o nuestro nodo destino, estos nodos 3, 4, 3, el 2, el 3, el 4, el 5, vienen a ser nodos de transbordo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso?
que cuando yo tenga que mandar una unidad, llega a 2, esa unidad tiene que salir, no se tiene que quedar con nada. ¿De acuerdo? Entonces, entra lo que le envía y eso tiene que salir. Lo mismo si llega al 3, lo que entra de 1 a 3, esto tiene que ser enviado, cosa que este 3 no quede con ningún, no se quede con nada. Entonces, eso me va a ayudar a mí a armar nuestras restricciones para cuando nosotros tengamos que resolver el modelo a través del solver. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es llevar una unidad del 1 y hacer llegar hasta el 6. De tal forma que estos nodos que están entre el 1 y el 6, dice, son nodos transbordo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, para grafos dirigidos, dice, tanto la matriz de adyacencia como la matriz de costos son simétricas. Esto es, esta matriz A sub IJ va a ser igual a una matriz AJI, dice, ¿no? Simétrica. Y la matriz de costos también va a ser igual. Va a ser simétrica. Bueno, ¿en qué consiste, dice, el algoritmo de la ruta más corta? El objetivo en sí del problema es encontrar la ruta más corta o trayectoria con la mínima distancia total, que va desde el origen al destino. Y se pueden dar dos casos, dice, para representar la red, como grafo no dirigido y como grafo dirigido, ¿ya? Cualquiera que sea el caso corresponde a grafos ponderados, o sea, con pesos, costos o distancias. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este algoritmo? El algoritmo de grafo no dirigido es, ¿no? Considérese todos los nodos que estén directamente conectados con el origen. O sea, voy a asumir que están conectados con el origen. Etiquetarlos, dice, con la distancia al origen y su nodo predecesor. Voy a hacer distancia y nodo, ¿de acuerdo? Dentro de esto, entre todos los nodos con etiquetas temporales, escoger el que tenga la distancia menor y se marca como permanente. Si todos están con etiquetas permanentes, entonces se va al paso 4. ¿Qué quiere decir el paso 4? Ahora vamos a leer al paso 4. Entonces, las etiquetas permanentes indican que la distancia más corta entre el nodo origen y cada nodo de la red. O sea, ya acaba el algoritmo. También indican, dice, el nodo predecesor en la ruta más corta hacia cada nodo. Para encontrar el camino más corto de un nodo dado, comiéncese en él y retroceda al anterior y continuar el recorrido hasta llegar al origen. Dice, ¿no? O sea, ya no está dando la solución. Pero entre el 1, 2 y 4 hay uno que es el 3. Este paso que es un poco largo. Lo quisiera explicar con un ejercicio, lo explicaremos con un ejercicio y van a ver que el algoritmo de la ruta más corta del modo etiquetado, también les voy a enseñar con la tabla, no es tan difícil para trabajar. ¿Ya? A ver, vamos a rayar. Les mandaré el archivo. Tengo aquí un archivo en el cual vamos a trabajar. Esta que va a ser la ruta más corta. Tengo este grafo, ¿ya? Que es un grafo dirigido, que tiene 5 nodos y tiene ¿cuántos arcos? ¿Alguien me podrá decir cuántos arcos tiene? 7. Tiene 7 arcos, ¿de acuerdo? Entonces me está pidiendo, dice, hallar la ruta más corta para llegar del 1 al 5. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del algoritmo de la ruta más corta, haciendo las etiquetas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tengo otro ejercicio, dice, la administración de Servada Park necesita determinar los caminos bajo los cuales se deben de tender las comunicaciones para conectar, dice, todas las estaciones con una longitud total mínima de cable, donde dada la red indicada en el paso, pues en este de acá, se selecciona como nodo inicio y T va a ser un nodo final. Entonces, este es un grafo, por ejemplo, no dirigido, que lo vamos a resolver a través del etiquetado también, o si no, lo vamos a resolver a través del solver. A ver, vamos con este. Voy a copiar, les mandaré el archivo
al WhatsApp y lo descargan, por favor, y vamos a trabajar ya en el Excel. En el Excel, y también les voy a enseñar a trabajar en el PON-QML. A ver, vámonos a ver. Voy a, por favor, desactivar esto. Detener, les voy a... Hola, hola. No me han contado cómo les ha ido el viernes. Tal parece que no nos ha ido muy bien. ¿Qué pasó? ¿Nadie me quiere contar cómo les fue? Pero lo importante es no ganar, sino es participar, ¿no? Uy, sí, pero bueno, por lo menos lo han pasado bien, ¿o no? ¿Qué dicen los demás? Creo que no están tan conformes. Iván, cómo está? Creo que está un poco... No hay nadie, los chicos. ¿Qué ha pasado con los chicos esta vez? Creo que vamos a pasar clases de manera presencial nomás para que yo los pueda ver. Este viernes podría ser. Pensaremos en la próxima semana. Quedaremos con todo el curso si podemos pasar una vez a la semana. ¿Les parece? A aprovechar, pero la próxima clase la podríamos pasar y podríamos hacer ejercicios. ¿Está bien? ¿Les ha llegado el archivo? Ya, a ver, vayan abriéndolo. A ver, a ver, a ver. Voy a compartir pantalla, por favor, y vamos a resolver conmigo este grafo que está ahí, ¿ya? Vamos a resolver a través del etiquetado y luego vamos a trabajar con otro grafo que es, que vamos a hacer por el método, y lo vamos a resolver esto también por el solver. De acuerdo, voy a compartir pantalla, por favor, y me voy a ir con la pizarra.
Los demás están. ¿Tienen hoy día examen? El viernes tienen examen. Mañana sí, pues están bien calladitos. ¿Qué ha pasado? Están asustados, creo. Uy, 2 exámenes tienen. Conmigo van a dar examen la próxima semana. Voy a mandar práctica. Hasta el día viernes. A ver, está aquí en la pantalla el gráfico que les he mandado en Excel. Y me pide, vamos a poner acá, hallar. Ya. Le pondremos ejemplo. Y le vamos a pedir hallar la ruta más corta. Pondremos allá la ruta más corta, donde allá la ruta más corta del nodo 1 le pondremos, del nodo 1 al nodo 5. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consisten sí esos 4 pasos que están ahí, que a veces cuando uno los lee no los entiende? ¿Ya? En sí consiste en etiquetar, dice, los nodos, escogiendo, dice, la ruta más corta. Primero vamos a obtener, dice, el nodo inicio o el nodo origen, que va a ser el nodo 1, y el nodo destino, que va a ser el nodo 5. Ya. Entonces, vamos a etiquetar. Cuando yo etiqueto, dice, voy a tomar esta notación. Cuando trabaje con el nodo etiquetado en sí, en pocas palabras, ¿qué me quiere decir el algoritmo que tengo que hacer? ¿Ya? Dice, voy a etiquetar, voy a anotar acá los pasos que voy a seguir. Primero, se etiqueta, voy a etiquetar cada nodo con el siguiente formato. Miren. Voy a poner, dice, la distancia mínima desde el nodo origen hasta el nodo destino. Vamos, hasta el nodo le vamos a poner J. ¿Ya? Aquí le voy a poner un separador porque va a ser la notación que vamos a manejar. Y el otro etiquetado va a ser, dice, de la siguiente manera. Va a tener un nodo inmediato. Un nodo inmediato anterior. Y le voy a llamar I. Entonces esto va a ser más o menos de esta forma, ¿no? Te va a ser su etiquetado. Va a estar y se va a tener ese formato. Entonces vamos a decir un arco de red con, dice, I, J. ¿De acuerdo? Y aquí voy a tener un U sub I, que va a ser la distancia del origen, dice, al nodo I. O sea, si este es el origen, ¿cuál será la distancia al nodo I, al nodo 2? ¿Cuál será su distancia? Si este es el origen y quiero ir al nodo 2, ¿cuál será su distancia? 100, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al otro. Dice, ahora D sub I, J, va a ser igual, dice, D sub I, J,
va a ser, dice, la distancia del arco IJ. La distancia del arco, que me decían, ¿no? Sin arco y coma J. Entonces dice el etiquetado tiene el siguiente formato. Entonces voy a tener U sub I más D sub IJ, coma I. Eso es lo que está escrito en corchetes con palabras, se reduce solamente a esto. Nos vamos a trabajar con este etiquetado. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Dice, para el nodo inicio, me voy a ir a la página anterior. Se puede rayar, sí. Cuando yo tengo el nodo inicio, dice, para etiquetarlo, voy a empezar, dice, con una distancia mínima. No tengo un nodo anterior. Entonces, esta siempre va a comenzar, dice, de esta manera. ¿Ya? Este nodo inicio va a tener una distancia de 0, ¿cierto? Y no tiene un nodo antecesor. O sea que delante de él no hay nadie, entonces lo voy a tomar de esa manera. Distancia mínima desde el nodo origen hasta el nodo J. No hay un nodo anterior, ¿de acuerdo? Y nodo inmediato anterior, pues tampoco tengo el nodo anterior, entonces voy a etiquetar de esta manera. Ahora, de este nodo 1 dice que salen ¿cuántas flechitas? 2. 2. Va al 2 y va al nodo 3. Entonces vamos a etiquetar. ¿Ya? Entonces voy a ir al nodo 2 y dice, del nodo 1 al nodo 2 tiene una distancia. Miren, la distancia en el origen era 0. ¿De acuerdo? La distancia al nodo 2, ¿cuánto es? Porque me está diciendo UC, U sub I, más la distancia de arco y del nodo anterior. Esa es la notación que estamos manejando. La distancia de este nodo era 0. ¿Cuál es la distancia de arco? 100. 100. Entonces esto es 0 más 100. ¿De qué nodo está viniendo? 0 li. ¿De qué nodo está viniendo? Estamos hablando de qué nodo. Del nodo. Está viniendo del nodo 1. Entonces esto va a ser, dice, 100 y del nodo 1. Estoy etiquetando. Entonces aquí le puedo poner 1 porque va a ser, dice, mi iteración número 1. Esta va a ser mi iteración 0. Del 1 va al 3. Voy a etiquetar el 3. Lo mismo hago aquí. ¿Cuánto será ahora su distancia en sí? Distancia mínima, dice, desde el nodo origen hasta el nodo J. 0 más 30, esto va a ser 30, ¿cierto? Sí, ¿De qué nodo está viniendo? del 1. Del 1. Entonces voy a etiquetar. Ahora, miren, tengo 3 nodos, ¿cierto? Bueno, este es el nodo inicio. Tengo que llegar al nodo final. Permítanme, alguien está en espera. De acuerdo, ya he etiquetado. De estos 2 nodos que tengo, dice que elijo aquel que tenga, dice, la distancia más corta, mínima, para poder elegirlo. Lo elijo y a ese nodo que lo he elegido se queda como nodo permanente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles de estas 2 etiquetadas? Bueno, esta ya se ha vuelto un nodo permanente. No se va a mover, ya no puedo volver atrás, dice, ¿no? De estas 2 etiquetadas, tengo que elegir aquel que tenga la distancia más corta. ¿Cuál es la que tiene la distancia más corta? El nodo 3. El nodo 3. ¿De acuerdo? Entonces elijo y este ya se queda como nodo permanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que de aquí voy a partir.
¿De acuerdo? Bueno, de aquí, del nodo 3, dice, va al nodo 4 y al nodo 5. Entonces tengo que etiquetar. Voy a etiquetar. Vamos al nodo 4. Ya. Entonces dice, ¿cuánto tendrá ahora de distancia acá? Para llegar al nodo 4, ¿cuánto tendrá que recorrer desde el nodo 1? Recordemos que este dice que es la distancia mínima desde el nodo origen. En este caso ahora el origen va a ser 3, más la distancia de arco. ¿Cuánto 40. era su distancia? Está bien, 30 más 10. Esto va a ser 40. ¿Desde qué nodo está viniendo? Del 1. Del 3. Del 3, ¿no? Está viniendo del nodo 3. Lo mismo hago ahora para este lado. Estoy etiquetando. Dice, para llegar al nodo 5, desde 3, ¿cuánto tendré que recorrer? ¿Qué hago? 90. 90. Estoy sumando 60 más 30, ¿no? Entonces esto va a ser 90. Y estoy llegando del nodo 3. Perfecto. Ahora, tengo aquí 3 etiquetas. Miren, esta ya no puedo volver aquí. Ya está permanente, fija. Tengo el 2, tengo el 4 y tengo el 5. ¿De acuerdo? De estas 3, dice, escojo la más pequeña. ¿Cuál es? La distancia más pequeña. Estoy hablando de estas distancias, ¿no? De esta y de esta. Entre 100, 40 y 90, ¿cuál elijo? Nodo 4. 4. El nodo 4. Entonces el nodo 4 se queda como nodo permanente. El nodo 4 parte a 2 y también parte a 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a etiquetar. Pero antes de etiquetar, ¿qué vamos a hacer? Esto ahora, esta de acá va a ser mi iteración 2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a etiquetar acá. Al nodo 2, al nodo 5, dice con cuánto llego del nodo 4. Dice que tengo 40 más el nodo de arco, más la distancia de arco, ¿cuánto es? 90. 90. Es igual que, ¿es mayor o igual que este de acá, de la distancia anterior? Habíamos calculado. Es la misma, ¿no? Que viene del nodo 3 o que venga del nodo 4. Si fuera mayor que esta distancia, entonces no la tomamos en cuenta. Se queda esta distancia como la elegida, se podría decir. A ver, vamos a ver en esta. Aquí se va a notar. Para llegar del 4 al 2, dice, ¿cuál será su etiqueta? 55. Ah, 55. 40 más 15 es 55. A ver, vamos a anotarlo aquí. 55. ¿Y viene de qué nodo? Del nodo 4. Entre estas dos que tengo aquí, ¿cuál es la más pequeña? 55. 55. Entonces, este que tengo acá, que es el más grande, lo anulo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que elegir aquella ruta más pequeña. En este caso, ¿qué sucede? En este caso, ambas son iguales, ¿no? Aquí tengo 2 soluciones. Puedo ir por el lado, puedo llegar desde el nodo 3, desde el nodo 4, teniendo la misma distancia. Bueno, en este caso ahora de estas 2, escojo la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? Nodo 2. El nodo 2. Entonces el nodo 2 queda como permanente. Y como ya hemos llegado al final, entonces este también se tacha como permanente. Entonces la mínima distancia, dice, que existe del nodo 1 al nodo 5 es de 90. ¿Pasando por qué? Tengo 2 soluciones. La primera, viniendo por 3. Vamos a ir como el cangrejo. Dice, no, lo vamos a escribir más allá. A ver. Dice que tengo, la mínima distancia es 90. Voy a ir, dice, para llegar a 5. A ver. Para llegar a 5, voy a venir ¿de dónde?
Vamos a tomar esta primera solución. Voy a venir de 3. Me voy al nodo 3 para llegar de 3. ¿De dónde estoy viniendo? ¿De qué nodo? 1. Del 1. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tomo esto, miren, vamos a ver. De 1 a 3, ¿cuánto es su distancia? 30. 30. Y de 3 a 5, ¿cuánto es su distancia? 60. ¿Cuánto suma? 90. 90. Esa es una solución. Ahora, si vengo a la otra solución, voy a ir, dice del nodo, tengo que llegar al 5. Este de aquí, a ver, lo haremos con otro color. Lo haremos con este verde para esta solución. Dice, tengo que llegar a 5. Puedo llegar de esta forma también. Puedo llegar desde 4, dice. Me voy al nodo 4. Dice que puedo llegar, ¿desde qué nodo estoy llegando? A 4 puedo llegar ¿desde qué nodo? 3. 3, aquí me está indicando el nodo, ¿no? 3. Sí. Me voy al 3 y ¿desde qué nodo puedo llegar? 1. Desde el 1. Ahora, de 1 a 3, ¿cuánto es su distancia? 30. 30. De 3 a 4, ¿cuánto es la distancia? 10. 10. Y de 4 a 5, ¿cuánto es la distancia? 50. 50. Si sumo esas distancias, ¿cuánto es en total lo que tengo que avanzar? 90. 90. Entonces, puedo llegar, dice, a 5 por 2 rutas, de tal forma que la mínima distancia sea 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Están muy calladitos. Ya me están asustando. ¿Está comprendido? Algo, Lice. No. A ver, voy a ir a hacer otra red, ¿de acuerdo? El ejemplo. A ver, ahora haremos otra red, ejemplo 2 le vamos a poner. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, que tenga más nodos. Ejemplo, allá le vamos a poner la ruta más corta de la siguiente red. A ver, alguien está por ahí. A ver, voy a tener aquí donde le vamos a poner donde el origen es 1. Y el destino donde el destino es a ver este es el... Ay, qué frío. ¿Cómo está el clima por ahí arriba? Tengo, a ver, 3. El destino es el nodo 5. Y tengo la siguiente red. A ver. Tengo aquí el nodo 1, el nodo 2. Aquí está el nodo 3. Por aquí estará el nodo 4. Aquí estará el nodo 5. Y aquí estará el nodo 6. Y tengo del 1 al 2, del 2 al 3, del 1 al 4
del 4 al 5, del 5 al 6, del 3 al 6, del 3 al 5 y a este lado. Tengo ese grafo y dice que las unidades, en este caso vamos a ponerle las distancias de 1 a 2 es 2, ya, de acá es 10, de acá es 4, del 4 al 5 es 8, del 2 al 4 es 12, del 2 al 5 es 14, del 3 al 5 es 2 y del 3 al 6 es 6 y del 5 al 6 es 1. Como pueden ubicarse acá, no siempre el nodo final va a ser el último, el número mayor, en este caso el nodo 6. Aquí dice que la idea es ahora llegar del nodo 1 al nodo 5. Mi inicio va a ser el nodo 1 y mi final va a ser el nodo 5. Y vamos a asumir que estas que están acá pueden ser distancias. ¿De acuerdo? Entonces me está pidiendo hallar la ruta más corta. Y vamos a trabajar con el etiquetado. Entonces, como ya hemos identificado cuál es el inicio, entonces vamos a empezar por este. ¿Y han copiado? Para empezar juntos. ¿Sí? No, Lick, todavía no. A ver, vamos, voy a esperar. Dice ahí hallar la ruta más corta, ¿no? Sí, corta. De la siguiente red, ahí están ahí mis letras están caminando por ahí. Está haciendo un frío fatal. A ver, vamos a tratar de resolver por el solver más y vamos a ver que no es difícil por el solver. ¿Ya empezamos? A ver. ¿Sí? Ya, vamos etiquetando. Siempre vamos a poner con este. Con 0, distancia mínima anterior, no tengo, del nodo anterior tampoco, entonces vamos a empezar con esto. Y esto le habíamos llamado iteración 0. En este caso no es un grafo dirigido, pero de 1 sale a 2 y de 1 sale a 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a etiquetar. Vamos por este lado, al 2. Dice, ¿cuánto será la distancia del nodo 0 más la distancia de arco para llegar a 2? Habíamos dicho que su distancia es esta, es 0, en el origen, más la distancia de arco, ¿cuánto será? ¿Alguien está con su micrófono encendido? 0 más 2. Esto es 2. ¿De qué nodo está viniendo? Del 1. Del 1. Perfecto. Ahora vámonos acá, al 4. ¿Cuánto será esto? Su etiqueta. 10,1. 10,1. ¿De dónde sale 10? De sumar 10 más 0, 10. Y esto va a ser 1. Perfecto. Este ya se considera como un nodo permanente. ¿De acuerdo? Ya está considerado como un nodo permanente. Entonces, de estos dos nodos, ese que tengo acá, que son nodos temporales, elijo aquel que tenga la distancia más pequeña. ¿Cuál es la que tiene la distancia más pequeña? Nodo 2. El nodo 2.
Entonces, a ese nodo 2 dice que lo voy a tomar como un nodo permanente. ¿De acuerdo? Se convierte en un nodo permanente. Del nodo 2, ahora dice que salen, esta va a ser la iteración, le habíamos dicho 1, ¿no? Voy a poner aquí, bonito. Del nodo 2 sale al 3, sale al 5 y también sale al 4. Entonces vamos a etiquetar. Vamos etiquetando acá. Dice, para llegar al 4 del 2, ¿cuánto tiene que recorrer? 14. 14. Ajá. Miren, 14 al nodo 4 2. viniendo del 2. Entre estos dos, ¿cuál es el más pequeño? Entre estos dos. 10. En distancia, 10. Entonces, esta distancia es más larga, se podría decir, más grande. Para llegar al 4 prefiero ir del 1 directo al 4 y no pasar por el 2. Entonces, esta distancia, que es la más grande, se anula. No se toma en cuenta. Se deja con la anterior. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a etiquetar el nodo 3. ¿Ya? Dice, para llegar a 3 del nodo 2, ¿cuánto tendrá que recorrer? 6. 6. 4 más 2 acumulado que tenía va a ser 6, que va a venir del nodo 2. Ahora vamos al 5, porque llega al 5, dice, ¿no? Para llegar a 5 del nodo 2, ¿cuánto será su distancia? 16. A ver, vamos a anotar. Aquí tengo 14 más 2 acumulados va a ser 16 del nodo 2. Perfecto. Tengo ahora 3 etiquetas. Miren, el 4, el nodo 3, nodo 4, el nodo 3 y el nodo 5. De estos 3 nodos, elijo la distancia más pequeña para fijarla como nodo permanente. ¿Cuál será? Nodo 3. El nodo 3. Entonces el nodo 3 se queda como nodo permanente. Estoy aquí jugándome. Entonces eso se queda como nodo permanente. Y el nodo 3 dice que ahora voy a volver a etiquetar. Este va a ser la iteración 2, le hemos llamado, ¿no? Esta era la 2, la que hemos hecho. Bueno, el nodo 3 llega al 6, llega al 5. ¿De acuerdo? Entonces voy a etiquetar. Entonces al nodo 6, al nodo 5 vamos primero. Para llegar al nodo 5, ¿cuánto tendrá que recorrer? 8,3. 8 viniendo de 3. Entre estas dos distancias que tengo aquí, ¿cuál es la más corta? 8. 8. Entonces, ¿qué voy a anular? Voy a anular esta. Y me quedo con esta de acá. ¿De acuerdo? Esta va a ser la iteración 3. Muy bien. Ahora del 3 va al 5, al 6 también. Entonces, digo, voy a etiquetar. Dice, ¿cuánto tendrá que recorrer para llegar al 6? 12. 12. 6 más 6, esto va a ser 12. ¿Va a venir de dónde? ¿De qué nodo? 3. Del 3. Perfecto. Ya, esta es la iteración 3. Todavía faltan nodos que sean permanentes. Hay que terminar con todos, por más que haya llegado a mi destino, digamos, ¿no? De estos nodos que no están pintados de amarillo, que son temporales todavía, elijo la distancia más pequeña. ¿Cuál será? Nodo 5. El nodo 5. Entonces el nodo 5 queda como permanente. Ah, pero dicen, ya hemos llegado, me van a decir ustedes. No importa, hay que terminar con todos los demás nodos para escoger, porque puedo tener un nodo, me pueden preguntar cuál es la distancia mínima entre el nodo 1 y el nodo 4. Ya, digamos que es esta, ¿no? 1. Pero por ahí viene una que es más pequeña todavía, ¿no? Entre nodos. Perfecto. El nodo 4, el nodo 5 dice va al 4 y también va al 6, ¿cierto? Entonces voy a etiquetar. Vamos con el nodo 4. Etiquetaremos. Dice,
Para llegar al nodo 4, puedo partir del 5. Dice, ¿cuánto tenía acumulado? 8, ¿no? 8 más 8, ¿cuánto va a ser? 16. 16. Viene del nodo 5. Entre este de aquí y este de aquí, elijo el más pequeño. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 16 o 10? 10. 10. O sea, anulo este. Me conviene llegar desde 1. Ahora aquí va al 5. Entonces voy a etiquetar. Dice, para llegar al 6 desde 5, ¿cuánto puedo llegar? 9. 8 más 1, 9. Del nodo 5. ¿De acuerdo? Entonces, entre estas dos distancias que tengo aquí, ¿cuál es la más pequeña? 9. 9. Entonces, anulo la anterior. ¿No? Esta ahora va a ser la iteración 4 que hemos hecho, ¿no? Perfecto. Ahora, entre estas etiquetadas, escojo la más pequeña. ¿Cuál será? Entre el 4 y el 6. Sus distancias. El 6. Entonces, el 6 se queda como nodo permanente. ¿De acuerdo? Como ya no puedo ir más, entonces este último, dice ya se convierte también en un nodo permanente. De tal forma, dice que ahora voy a encontrar el camino. El destino final era este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Dice, voy a recorrer. Para llegar al 5, dice, tengo que venir de 3. ¿Estamos de acuerdo? De 3. Para llegar a 3, ¿de dónde tengo que venir? De 2. De 2. Y para venir de 2, ¿de dónde tengo que venir? De 1. De 1. Esta es la ruta. Para llegar de 1 hasta 5. Es lo que me estaban pidiendo. Entonces, esta es la ruta. ¿Cuál será, digamos, la distancia mínima? Vamos a asumir que son distancias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no? De 1 a 2, ¿cuánto recorrer? Su distancia dice que es 8. Verificaremos. De 1 a 2, ¿cuánto es? 2. De 2 a 3, ¿cuánto es? Es 4. Y de 3 a 5, ¿cuánto es? 2. Si yo sumo todas estas, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? 8. 8. Muy bien. Entonces esto es la misma, ¿no? ¿En cuántas iteraciones he llegado a 5? 3. 3. Ahí está, ¿no? El número de iteraciones. 3. Entonces, de esa manera se trabaja. Ahora, si quisiera la ruta para llegar de 1 a 6, ¿cuál será la distancia más pequeña? La distancia va a ser 9. A ver, veamos su ruta. ¿De dónde a dónde? A 6. Pongamos que nuestro destino final es el 6. Entonces dice, para llegar a 6, yo voy a venir ¿de dónde? De 5. Y para llegar a 5, ¿de dónde vengo? 3. De 3. Para llegar a 3, ¿de dónde vengo? 2. De 2. Para llegar a 2, ¿de dónde vengo? 1. De 1. Ahora, ¿cuál es la distancia mínima? 9 es. A ver, de 1 a 2, de 1 a 2 es 2. De 2 a 3 es 4. De 3 a 5 es 2. Vendrían a ser 8. Y de 5 a 6 es 1. Vendrían a ser 9. ¿Cuántas iteraciones? Ahí está, me está marcando, ¿no?
4 iteraciones. Esto le podríamos poner como ejemplo 2. Entonces, ¿cuál va a ser el camino marcado? A ver, en la primera voy a poner de este color, rojita. Dice, la ruta va a ser de 1 a 2. De 1 a 2, va a ir por aquí. Luego dice que va a ir de 2 a 3. De 2 a 3. Y luego va a ir de 3 a 5. Esa era nuestra ruta final, ¿no? Si esta era considerada como mi destino. Ahora, si yo considero mi destino, esta, lo ponemos. Vamos a poner ejercicio, inciso B, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? Ya hemos encontrado de 1 a 2. Este color. De 1 a 2. ¿De acuerdo? Luego dice de 2 a 3. De 2 a 3. De 3 a 5. De 3 a 5. Y de 5 a 6. Esa va a ser la ruta más corta. Para el ejemplo 2. ¿Está comprendido? Dice, Dime. y otra ruta para ir al 6, ¿no sería del 1, 4, 5, 6? 1, 4, 5, 6. Pero mira, si haces esa ruta de 1, 4, 5, 6, veamos cuánto es la distancia. 10 más 8, 18. Más 1, 19. 19 es más grande que 9. Sí. Sí, estamos buscando la ruta más corta. Ah, ya. Entonces ahorita, por ejemplo, del 6, mi distancia mínima es 9. Sí, la distancia mínima. Comprobaremos. La verde, 2 más 4, 6. Más 2, 8. Más 1, 9. Ahí están los 9. Esta es la distancia. Ah, ya dice. Entonces, a ese 9 hay que llegar, ¿no? A ese 9 hay que llegar. Es la ruta más corta, la distancia mínima. Claro, va a avanzar, va a ir a través de más nodos, pero va a tener una distancia más corta. Puedo ir, como tú me has dicho, de 1, 4, 5, 6. Ah, pero puedo ir por ese lado. Sí, pero tu distancia va a ser más grande, en 10 unidades más. ¿Cierto? Ahora puedo yo tomar una mejor. De 1 a 2, 5, 6. Pues de 1 me sale 2 más 14, 16, más 1, 17. Sigue siendo grande para 9. ¿Estamos de acuerdo? O yendo por acá, digamos, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 6. De 1 a 2 es 2, más de 2 a 3, 4, serían 6, más 6, 12, por eso la hemos descartado esa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está comprendido aquí? Hola. Bueno, pues voy a asumir que está entendido. Sí, dice. Sí, Ya. se entiende nomás alguito, pero... Distancia mínima. Esa va a ser la distancia mínima y esta va a ser el número de iteraciones, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la distancia mínima entre el nodo 1 como origen y el nodo 3 como destino? ¿Qué me dice? Ahí está. ¿Cuánto será la distancia mínima entre el 1 y 3? Entre este de acá. 6 licenciados. 6, muy bien. Lo hay de este lado, ¿no? Porque si va por otro camino va a ser más largo todavía. Bueno. A ver. Trataremos de trabajar en el PON-QM. ¿Cómo podemos trabajar nuestros arcos? Nuestro ejemplo. A ver, abran su aplicación. Vamos a trabajar con este anterior. Este que está dirigido. Y nos tendría que salir 90. ¿De acuerdo? Una de las dos rutas. Voy a sacarle foto y nos vamos a ir a abrir la aplicación que tenemos. ¿Ya?
Entonces vámonos a abrir la aplicación que tenemos. Ya tengo la abierta, ¿no? La PON QM, ¿sí? Ya están ahí. Ahora acá, analyze, a ver. Ahora sí que ya me he perdido. A ver, ruta, ¿cómo se escribe ruta en inglés? Quality control, Squid Model, este de acá, Squid Model. Ya, entran acá. Iteraciones, número de opciones, no es esta. Ya estoy mal con mi en varianzas, en designación. Uy, ahora sí que ya me... Tengo que cerrar esta. A ver, Quality Control, Networks, cadenas de Markov. With the lines. No. A ver, chicos, ¿me pueden ayudar con el inglés? ¿Quién sabe? ¿Qué es redes? Tendría que ser este. A ver. User no está acá. Esto es asignación. Costos, volumen, análisis, decisión. Networks. ¿Dónde está? Networks. Hoy estoy. Este de acá. Este, ¿no? Este, tienes mucha razón. Networks. Tengo acá este de acá. Este es el árbol de expansión mínima, short root, y este es el camino máximo, dice, ¿no? Este de acá es el escort, este escort model. Bueno, hago clic aquí, y aquí me está pidiendo el número de arcos. ¿Cuántos arcos tengo? Esta parte. En nuestro ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos, ¿no? Entonces, voy a subir 7. Ahora, acá tengo que decir si el grafo es dirigido o no es dirigido. En este caso, si tengo, dice acá, un directed, no está dirigido, ¿ya? Acá dirigido, directed, está dirigido. Entonces, como mi ejemplo, dama, de mí, es un arco dirigido, pues las flechas están viendo. Entonces, lo que tengo que presionar acá es este. Uy, se va a acabar mi batería. Es este de acá. Entonces, le voy a dar este. Y le voy a dar OK. ¿De acuerdo? Entonces, me van diciendo acá. Nodo inicio, nodo final. Nodo inicio, nodo final. Entonces voy a ir metiendo acá cuál ha sido mi nodo inicio y cuál ha sido mi nodo final. Primero, ¿cuál será mi nodo inicio? ¿De dónde a dónde va? ¿Del 1 al 2? Sí. Entonces voy a ir a escribir acá, dice, a ver, me fijaré para no cometer error, dice de 1 a 2 y tiene una distancia de 100. De 1 a 3 tiene una distancia de 30. A ver, vamos entonces. Entonces dice acá, este arco va a ir de 1 a 2 con una distancia de 100. El otro era de dónde a 1, de 1 a 3. ¿Con qué distancia? 30. 30. Perfecto, ahora vamos a ver el otro. El 2 va solamente al 3, ¿cierto? Con una distancia de 20. Entonces me voy a ir del 2, dice, al 3, con una distancia de, ¿cuánto era? 20. 20. ¿Hay del 2 al otro lado más o solamente hay ese arco? Solamente hay ese arco, ¿no?
Bueno, ahora, del 3, ¿para dónde va? 4. 4. Y así, Del 3 al 4, ¿y de quién más? ¿A dónde más? al 5. Al 5. Ya. Entonces, del 3 dice que va al 4. ¿Con cuánto de distancia? A ver, 10. 10. Muy bien. Me consta que ustedes me van a dictar. 10. Del 3 va ahora a dónde? Al 5, ¿no? Sí, Del 3 al 5. ¿Con cuánto de distancia? 60. 60. Ahora, ¿del 4 va a algún lado? Al 5. Al 2, Lick. Del 4. Bien. Del 4 va al 2 y también al 5. Muy bien, vamos del 4 al 2. Del 4 al 2 y también, ¿con cuánto de distancia? 15. ¿Cuánto, perdón? 15. 15. Van a te ponen 17. 15 será, ¿no? Luego tengo del 4 al, el último, del 4 al 5, ¿no? Al 5, muy bien. Del 4 al 5. ¿Cuánto tengo? 50. 50. Ahora, aquí es necesario darle el origen y darle el destino. Nosotros queríamos llegar de dónde a dónde. Del 1 al 5. Del nodo 1. Del nodo 1 al nodo 5. Entonces aquí le voy a poner del nodo 1 al nodo 5. 5. Y le voy a dar resolver. Y ahí está. Miren, la distancia total es 90. Y estos son los caminos. Del 1 al 3, del 3 al 5. Y sumamos sus distancias, vienen a dar. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo la matriz de costos, ¿no? Ahí están sus distancias. No pato. 90. Aquí está su matriz de costos, le podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se resuelve por el método del PONCO-M. Entonces, pero aquí tengo que hacer la diferencia entre que sea dirigido o no sea dirigido. Cuando el arco no es dirigido, cuando el grafo no es dirigido, entonces ya es quizás más fácil, podríamos decir. A ver, vámonos a nuestro ejemplo que hemos hecho. Para darle arco no dirigido, le voy a salvar, guardar como. Le voy a poder, yo lo voy a grabar acá, digamos, como. A ver. Ejercicio. Licenciada, las dos opciones, ¿no? ¿Perdón? En el primer ejercicio nos ha dado dos opciones cuando lo hemos hecho en Excel y en aquí solo nos bota una opción. Esto solamente, bueno, sí, aquí nos bota solo una opción. En el otro nos da dos opciones, o sea, de manera, ¿cómo se dice? De manera manual. Miren, hemos hecho dos opciones, ¿no? Pero ambas tienen, dice, un recorrido mínimo. ¿De acuerdo? Ha ido por el más corto, podríamos decir, sin estar atravesando un arco más, un nodo más, sin pasar por un nodo más. Entonces está tomando, digamos, algún camino más directo. ¿Sí? Para esto también se puede trabajar con el solver. Y vamos a aprender a trabajar con el solver. ¿Qué hora tenemos, perdón? 3 minutos, Lick. 3 minutos. En 3 minutos no creo que hagamos mucho. Dice, Dime, Miguel. ¿el solver es del Excel? Sí, el solver es del Excel. Y vamos a resolver con este solver. Miren, están en datos y con el solver. ¿Qué vamos a hacer? Esta red la vamos a llevar a un modelo de programación lineal. Y ese modelo de programación lineal se va a poder resolver por el solver. Pero asumiendo que este es un problema, ¿cómo se llama? Digo, especial, podríamos decir, del método de transportes. ¿De acuerdo? Donde hay una unidad que tengo que enviar desde el nodo 1 hasta el nodo 5.
de tal forma que estos 3 nodos que están acá son mis nodos transbordo. Entonces, estos me van a ayudar a mí a crear mis restricciones. Esta unidad que voy a mandar, una sola unidad, tiene que llegar a mi nodo destino. Una. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vaya pasando por los nodos de transbordo, por el 2, por el 3 y por el 4, lo que llega de 1 al 2, esa misma cantidad tiene que salir. No tiene que quedarse con nada. Entonces, en ese caso, la restricción va a ser igualada a 0. ¿Ya? Y cuando llegue acá a 5, entonces su restricción va a ser igual a 1. Porque está llegando. Esa es la idea. Entonces, eso me va a ayudar a mí a trabajar con el solver. ¿Está bien? Hola, hola. Entonces, para el día viernes, resuélvanme esto con el etiquetado. Este ya es una matriz más grande y la vamos a meter nosotros a resolver por el solver y a su vez la vamos a resolver también por el PONQM. ¿Ya? Entonces necesito el etiquetado para ver el origen es O y el destino es T. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Dice, Dime, Miguel. y este ejercicio que vamos a resolver, eso, mano escrito sería, ¿no? ¿O no por computadora? No, lo pueden trabajar para verificar el resultado, si ustedes gustan, que les tiene que salir, pero de manera etiquetada, así como hemos trabajado, para tener un poquito de práctica, para ver cuál es el camino, ¿no? Para ver qué es lo que estamos haciendo. Ahora, pueden resolverlo a través del software para verificar el resultado. Pero en este caso, tendrían que darle la otra opción. ¿Por qué? Porque no tiene direcciones. ¿Se acuerdan que había 2 direcciones? Uno que decía undirected y el otro directo. El primerito era sin dirección, o sea que los arcos no estaban dirigidos. ¿Sí? A ver, trabajen ustedes ahora esto sin etiquetado. Lo que habíamos trabajado nosotros de manera rayando pizarra, este ejercicio, ¿no? Es más similar a este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ya dice, y en ahí la ruta más mínima. Corta. Sí, la ruta más corta. Estamos llevando el algoritmo de la ruta más corta. Ya dice. ¿Está bien? Entonces, la próxima clase vamos a hacer el tablero. Hay otra forma de poder anotar sin estar haciendo las etiquetas, trabajando con el tablero. Tal vez una de esas para ustedes les parece más fácil. Y vamos a meternos con el solver a resolver. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Los encuentro muy calladitos, o están muy asustados, o es que no sé qué es lo que ha pasado. No han desayunado. Ya, vayan a desayunar para que entren. Ya me he pasado 2 minutos. Entonces, el viernes nos vemos, mando el enlace, -10, y empezamos a pasar clase. ¿Ya? Listo, licenciada. Ok, chao chicos, cuídense mucho. Hasta luego, hasta el viernes. Hasta luego, dice.